Continuando con la explicación de la evolución de las gráficas por computadora, pues se comentó que la compañía DEC fue la primera computadora comercial orientada hacia gráficos y le precede la TX, la computadora TX, la cual ya es una computadora desarrollada completamente por transistores, no tan pequeña como las de ahora, pero ya no al menos tan grandes como lo era la ENIAC. ¿Cuál fue el primer videojuego? ¿No? Esto me lo preguntaban mucho. ¿Cuál fue el primer videojuego? Pues hay varios primeros videojuegos, ¿no? Pero digámoslo así, el primero es en 1961. Un programador llamado Steve Russell desarrolló un juego, le dio el nombre de Spice War. Y pues ahí indica, ¿no?, que les tomó 200 horas hombre su desarrollo. Y lo programaron precisamente en una computadora PDP-1, donada por la compañía DEC al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, Russell lleva su trabajo a la Universidad de Stanford, donde un estudiante desarrolla el primer videojuego para arcades, que son las máquinas tragamonedas, y pues comenzó el desarrollo de las computadoras Atari. Entonces aquí es donde vuelvo a hacer el comentario, ¿no?, de que los científicos norteamericanos tienen dos características. Una, son autobiógrafos. Por eso es que hay tantos detalles, ¿no?, como decir, les tomó 200 horas, hombre, para su desarrollo. ¿Por qué se tiene esa información? Bueno, pues porque generalmente estos científicos documentan toda su actividad, llevan sus bitácoras, y pensando en que algún día van a triunfar, en que algún día van a ganar el premio Nobel, o van a crear una empresa o van a crear un producto que revolucione el mundo, ¿no? Entonces son muy cuidadosos con llevar muy bien los registros de lo que desarrollan. Y otra que es que buscan hacer una empresa o un negocio, y además un negocio a nivel mundial de lo que desarrollan. Entonces aquí está pues otra evidencia de ello. Un programador desarrolla un videojuego, otra persona en la Universidad de Stanford lo conoce y bueno, pues se inspira para desarrollar una compañía tan famosa como fue la compañía Atari, ¿no?, que fue la primera que desarrolló las consolas de los videojuegos. Entonces Atari se puede considerar como el abuelito, ¿no?, de las grandes consolas del día de hoy, ¿no?, como el Xbox, por ejemplo. Muy bien, o el PlayStation. Entonces, DEC continúa desarrollando sus equipos y bueno, pues después, posteriormente desarrolla la DEC 338 y pues ya es una computadora más a lo que estamos acostumbrados a trabajar. Otro aspecto muy importante de las gráficas por computadora es que la investigación aplicada y básica pues desarrolla la industria. Y aquí aparece otra vez Ivan Sutherland, que también trabaja en Harvard como profesor asociado en matemáticas y empezó a trabajar en conceptos como realidad virtual. Entonces ahí se está presentando un dispositivo para visión, para apoyo de visión. Un casco, ¿no?, que va en los helicópteros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ¿no?, que tiene un asistente por ese casco, ¿no? Entonces fueron desarrollados, ¿no?, como parte de un trabajo de Ivan Sutherland. La Universidad de Utah pues fue una de las primeras y más prolíficas en cuanto a desarrollo de algoritmos para gráficas por computadora, ¿no? Y ahí aparecen algunos trabajos como es ocultamiento de superficies, líneas de rastreo, renderización, buffer Z. El buffer Z permite las computadoras manejan una memoria. El hardware es una memoria unidimensional, el monitor es bidimensional
y nuestra realidad es tridimensional. Entonces, la gente que hace algoritmos tridimensionales pues tiene que pensar en convertirlos a 2 dimensiones y el que hace el compilador o la herramienta en el lenguaje de programación tiene que pensar cómo las coordenadas bidimensionales de un monitor se las tiene que llevar a una dimensión en la memoria de la computadora o en la memoria de video. Entonces, pues el buffer Z son técnicas para integrar los algoritmos en estas en estos 3 diferentes tipos de dimensiones, ¿no? Las texturas son lo que rodea una imagen. Sombras, esto es el conocimiento que se genera a veces es tan abrumador que no da tiempo de traducirlo, ¿no? Entonces ahí aparecen el anti-aliasing, el shading, la iluminación, la animación facial, el modelo procedural, luego técnicas para graficar curvas, los splines, los beta splines. Y todo el trabajo de estos investigadores posteriormente han creado compañías que han sido líderes en sus industrias como INS, Silicon Graphics, que hace computadoras con prestaciones gráficas. No me imagino a la compañía Pixar, ¿no? O a los que hacen videojuegos trabajando en una PC, ¿no? Tienen que trabajar en computadoras de altas prestaciones gráficas, ¿no? Entonces Silicon Graphics es una computadora. No sé si toda la compañía siga, pero son computadoras con prestaciones gráficas. Adobe, creo, famosísima Adobe por Photoshop, por ejemplo, por Illustrator, por Premiere. Ashlar, en lo personal no la conozco mucho. Atari, Pixel Planes, no, tampoco la conozco mucho. Netscape fue el primer navegador con prestaciones gráficas, fue el abuelito de Chrome, de Safari, ¿no? Entonces, Pixar, pues ¿quién no conoce Pixar? No creo que los estudiantes, las generaciones actuales, pues crecieron viendo las películas de Pixar, ¿no? Entonces, se vuelve a refrendar que también eso tienen los científicos norteamericanos, ¿no? Que entran a una universidad a desarrollar el proyecto de su vida, el que los va a llevar a hacer su trabajo, el trabajo más importante, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, estamos viendo unas imágenes sintéticas. Estamos viendo esta imagen. Siempre que pregunto en la clase, ¿qué es esta imagen? Pues todos me contestan, pues que es una dona, ¿no? Pensamos en ese pan, ¿no? Que es una dona, pero esta figura se llama toroide. Técnicamente se llama toroide. Tiene un buen nombre, ¿no? Se escucha poderoso, ¿no? Toroide. ¿Por qué es atractiva? ¿Por qué es atractiva esta figura en el mundo de las gráficas por computadora? Pues porque no tiene una sola recta, ¿no? Entonces su forma es un reto para renderizarla o para llevarla, o para digitalizarla o sintetizarla en una computadora. Además tiene sombras, tiene iluminación. Inclusive aquí lo que se pretende mostrar en esta imagen, iba yo a decir fotografía, no es una fotografía, es una imagen sintética. Lo que se pretende mostrar en esta imagen es un algoritmo llamado algoritmo de baches, que es el que le da esta rugosidad, ¿no? Entonces, esta es una imagen sintética, es construida completamente con algoritmos computacionales. Las texturas se pueden apreciar aquí en esta tetera. La tetera también fue un proyecto porque igual no tiene curvas y tiene una forma muy, muy interesante para graficarla, ¿no? Entonces, las texturas son lo que se coloca sobre la piel de la imagen, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, una cosa es la geometría del objeto y otra es la textura, ¿no? Son otros algoritmos los que intervienen para trabajar textura, ¿no? También las gráficas por computadora tienen un nicho de desarrollo en las interfaces gráficas del usuario, ¿no? En la actualidad, los estudiantes odian trabajar en modo consola, odian trabajar en modo texto, quieren trabajar todo por asistentes gráficos, ¿no? Pero eso no fue así. Hasta 1975, en la compañía Xerox,
que antes era muy famosa haciendo fotocopiadoras, pues desarrolló las interfaces gráficas de usuarios, inventó el mouse, por así decirlo. Y mi generación, cuando estudiábamos, había un debate de si quién era el mejor, ¿no? Si Bill Gates o Steve Jobs, si Windows le había robado a la idea a Apple o a la compañía Macintosh de aquel momento, si le había robado las interfaces gráficas. Y en realidad, pues quien inventó todo esto es no sé por qué se daba ese debate, quien inventó o quien alcanzó a desarrollar la idea primero fue la compañía Xerox, pero estaba tan ocupada haciendo fotocopiadoras que no le vio potencial ni siquiera a la PC, ¿no? A la computadora personal. Entonces se pensaba que la gente común no iba a necesitar computadoras, ¿no? Eso era para los negocios, para los centros de investigación, ¿no? Y caso contrario, Steve Jobs y Bill Gates, pues sí vieron un gran potencial y lo desarrollaron, ¿no? Entonces desarrollaron sus propios productos y bueno, pues el resto es historia, ¿no? Entonces, las ideas pues son eso, las ideas están ahí, las puede desarrollar cualquiera, ¿no? Y no porque alguien desarrolle una idea que tal vez propuso otra persona, se pueda considerar como un plagio, ¿no? O sea, pues, simple y sencillamente, ahora sí va a llegar primero el que tenga la forma o los recursos para poderlo lograr, ¿no? En México, no sé cómo le haya ido a otros países de Latinoamérica, pero en México somos pues hijos de la PC, ¿no? Toda una generación en los 80s, 90s, en 2000. Recientemente ya hay otras arquitecturas, pero pues el trabajo es sobre una PC, ¿no? Y fue un proyecto de IBM para poder masificar la computadora personal, ¿no? La gran ventaja para los consumidores, fue que no desarrolló la computadora, sino desarrolló, vamos a decirlo así, los planos. Y otras compañías desarrollaron cada componente. Eso permitió que la computadora se masificara, inclusive que IBM perdió el control sobre su producto y surgieron otras compañías a nivel mundial que empezaron a producir computadoras personales, ¿no? En México estamos muy familiarizados con la IBM, con la PC, prácticamente solo conocemos esa arquitectura. Pero en Estados Unidos pues subieron otros equipos, ¿no? Como las computadoras Amiga, como las Commodore, ¿no? Lo más, digamos, hay dos industrias que sobresalen en las gráficas por computadora. Una es el cine y la otra son los videojuegos. Y estas industrias trabajan mucho sobre lo que es realidad virtual y imágenes sintéticas, ¿no? Entonces las imágenes que estamos viendo en la pantalla son construidas con algoritmos, no son fotografías o trabajo semiautomático. Entonces aquí estamos viendo algunas películas, El Rey León, El Señor de los Anillos y Titanic. ¿Qué características tienen estas películas? Por ejemplo, en el caso del Rey León, ahí aparece la imagen, una imagen muy triste que pues nos hizo llorar a todos, de verdad nos hizo llorar. Cuando muere, cuando muere el papá de Simba, ¿no? Y muere en una embestida de News. Y lo que tiene en una estampida de News, lo que tiene esta toma es que no fue construida dibujo por dibujo, como se acostumbraba a hacer antes de aplicar esta técnica. Lo que se hace se aplica un algoritmo de manada. Hay modelos matemáticos que describen cómo se comporta una manada. Nosotros mismos somos parte de esas manadas, por ejemplo, cuando estamos en el transporte público, ¿no? Cuando estamos caminando por una calle muy transitada. De repente vemos una toma muy grande por televisión y decimos, ¿cómo no choca la gente? ¿Cómo no chocan los carros?
si son un montón o vemos un concierto, las tomas de un concierto, decimos, bueno, ¿cómo la gente no se pegan entre ellos mismos, pegarse de golpearse, no sea así con el cuerpo en lo que se están moviendo? Y el principio de las manadas es muy simple, ¿no? Solamente me tengo que fijar en la gente que está a mi lado y tomar la decisión. Entonces, si el de adelante se mueve para adelante, pues nosotros nos vamos para adelante. Si el de adelante se nos mueve para atrás, nosotros vamos para atrás. Y así, entonces, lo que se hace lo que se hizo para realizar esa secuencia, pues fue hacer los dibujos básicos, los movimientos básicos, y esos dibujos se sueltan en el algoritmo, por así decirlo, y el algoritmo construye la toma, ¿no? Entonces esos algoritmos pues, han servido pues para que en las películas, cuando hay una animación donde hay multitudes, pues ya no se construyan dibujo por dibujo, ¿no? Y por ahí también hay un dibujo, no estén pensando qué película será, el último, el dibujo aquí de la parte inferior derecha, pues corresponde a algoritmos de colisiones, ¿no? Ya no es necesario en las pruebas de seguridad estar choque coches como antes, sino que se hacen modelos de la física de todos los materiales de un vehículo, se prueban en la computadora y sí, hay que llevar los coches a la realidad, a que a que sufran los impactos para medir la seguridad, pero ya son las pruebas finales, ¿no? Ya no hay que estar haciéndolas continuamente, ¿no? Todo este trabajo entonces también las realizan las imágenes sintéticas, ¿no? Aquí podemos ver las texturas. Aquí se puede apreciar un jarrón que tiene una textura muy sofisticada, un grado de iluminación muy sofisticado. No es una foto de un jarrón, es una imagen sintética. Y aquí vemos los toroides, volvemos a los toroides, con diferentes texturas, ¿no? Y así, el libro va narrando todo lo que es la historia de la computación hasta llegar bueno, continúa, no tiene caso que yo siga hablando de lo que ustedes van a encontrar en el libro. Y un tema que sí valga la pena comentar son los fractales, ¿no? En algún momento se consideró una rama más de las gráficas por computadora, pero últimamente han tomado mucha importancia porque han demostrado que es toda una geometría, ¿no? No es la geometría tradicional euclidiana, por decirlo así, o más bien la geometría euclidiana es otro tipo de geometría que que abre todo un mundo nuevo de posibilidades, ¿no? Entonces los fractales tienen aplicaciones para desarrollar zonas costeras, para hacer mediciones donde, donde el objeto tiene una geometría muy compleja, como pudiera ser plantas, tiene aplicaciones en dispositivos electrónicos, existen antenas fractales que permiten captar múltiples señales en un espacio muy pequeño. Si no se hubieran inventado esas antenas fractales, no existirían los celulares porque sería imposible captar señales de radio, de televisión, de internet, todo mediante diferentes antenas, ¿no? Sería imposible hacer esto, ¿no? Entonces, como parte del programa de estudios en el tecnológico, pues está ver fractales, ¿no? Entonces vamos a ver algo al respecto. Bien, pues esto sería todo de mi parte, porque no es toda la historia de las gráficas por computador. La historia de las gráficas por computador es muy extensa. Los invito a que descarguen el libro y lo lean con detenimiento. Bien, pues mucho gusto, me despido.